con reverencia a la palabra del Señor, vayamos leyendo en forma alternada este salmo y otra vez nos vamos a unir en el versículo 13. Dice el versículo 1, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal, diciendo de mí, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. Juntos, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien. Bueno, hoy llegamos al final del primer libro de los Salmos. Hoy llegamos al Salmo 41 y con eso terminamos esta sección. Y como hemos visto, en cada uno de los salmos fue escrito por el rey David y casi en la mayoría encontramos situaciones de súplica, de ruego, de lamento, por alguna situación que David estaba experimentando. En algunos casos se trataba de enfermedad, en otros casos se trataba de alguna rebelión, de los enemigos que constantemente estaban contra él. Pero así escribe David y obviamente que todos estos salmos son inspirados por Dios. La próxima semana, si el Señor nos permite, si el Señor no ha venido antes, continuaremos con la siguiente sección, el libro número 2. Y aquí ya vamos a encontrar que además de David, hay otros escritores usados por Dios, inspirados por Dios, escribiendo los salmos. Entonces vamos a encontrar aquí a los famosos hijos de Coré, que eran levitas, ¿sí? No hay que confundir los hijos de Coré, que eran levitas en el tiempo de David, con los hijos de Coré que vivieron en el tiempo de Moisés y que pasaron por una situación muy, muy difícil. Hay ciertos cambios ahí. Bien, entonces hoy vamos aquí al Salmo 41 y encontramos como título Clamor de un enfermo. En este salmo vamos a encontrar que David se encontraba pasando por cierta enfermedad. ¿Qué clase de enfermedad? No nos los dice, no expresa qué tipo de enfermedad estaba sufriendo, pero es así. Y vamos a ver aquí que en este salmo es muy especial porque hay una enseñanza grandiosa con relación a nuestra actitud hacia la gente necesitada. Dice aquí en este párrafo, este salmo contiene 3 partes en su forma literaria. Primero, es una enseñanza de sabiduría, los versículos del 1 al 3. Segundo, es un lamento por una enfermedad, los versículos del 4 al 12. Y tercero, es una doxología. Según aquí está la estructura en 3 partes. Y se puede decir que el Salmo 41 es una acción de gracias por la sanidad dada por Dios. Aquí encontramos un texto mesiánico, el versículo 9. Con este salmo termina el primer libro de la estructura del libro de los salmos. Bien, entonces así tenemos esta referencia de este hermoso salmo. Vamos a encontrar 4 cosas aquí. 4 cosas que vamos a tomar en consideración. Primero, la bendición del generoso. El generoso se enferma, la oración del generoso y termina con una doxología en el versículo 13. Hermanos, quisiera preguntarles, ¿sabe usted lo que es una doxología? ¿Sabe con qué se come la doxología? ¿Qué es una doxología, hermano? Luego resulta que los hermanos que están dirigiendo dicen, bueno, ahora vamos a cantar la doxología, ¿sí? ¿Sí? Bueno, ¿alguien sabe qué es una doxología? Bueno, si no lo sabe, no se preocupe. Vamos a llegar ahí y vamos a ver acerca de qué se trata. No se preocupen, ¿sí? ¿Perdón?
Es un himno, es un canto, exactamente, es un canto muy especial. Muy bien, muy bien. 10 para nuestro hermano Alfonso. Muy bien, vamos aquí, vamos a ver aquí. Bueno, vamos a entrar. Vamos a ver una frase de nuestro presidente. En su primer informe de gobierno, que fue pues entre el 2018 y el 2019, el presidente dijo esta frase: que el gobierno represente a todos, atienda a todos, respete a todos y se les dé preferencia a la gente humilde. ¿Y se acuerdan de esta frase que lo repite mucho? Por el bien de todos, primero los pobres. ¿Verdad? Repite constantemente esa frase. Y resulta que el salmo, este salmo comienza así. Dice: bienaventurado el que piensa en quién. En el pobre. Vean ustedes el versículo 1. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Hay ciertas bienaventuranzas. La bienaventuranza de la paciencia, la bienaventuranza de tener hambre por la justicia, dice el Señor Jesús, la bienaventuranza por ser pobre de espíritu. Pero aquí se menciona que el hombre que piensa en el pobre, que está dispuesto a ayudar al pobre, es bienaventurado, y Dios va a actuar de una manera muy especial por esa persona. Es decir, por aquella persona que tiene interés y ayuda al pobre. Y es lo que vamos a ver aquí. Bien. Aquí está el texto: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Salmo 41:1. Bien. Vamos a ver aquí, hermanos, hay que a veces hacer una diferencia cuando estamos leyendo la Biblia, porque hay textos que son parecidos, pero resulta que su significado es diferente. Y eso ocurre, por ejemplo, con muchas frases que dice el Señor Jesús en los evangelios. Una de esas frases es la que aparece aquí. En Mateo capítulo 5, versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Recuerden que esa es la primera bienaventuranza del capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Bueno, y luego en el Evangelio de Lucas 6:20 también vuelve a mencionar las bienaventuranzas. Pero si ponemos atención, en el Evangelio de Mateo, el Señor está en un lugar y en el Evangelio de Lucas está en otro lugar, pero menciona las bienaventuranzas. En el Evangelio de Mateo, las bienaventuranzas están más estructuradas y las dice de una manera más clara que en el Evangelio de Lucas, porque cambia los lugares, cambian las personas, cambian las circunstancias. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 3, dice aquí: estas bienaventuranzas fueron dichas por el Señor Jesús en ocasiones diferentes. La repetición de nuestro Señor nada tiene de extraordinario. Es decir, que el Señor podía repetir lo que Él estaba diciendo en un lugar y lo podía repetir en otro lugar, pero podía cambiar el sentido, podía cambiar la enseñanza. Y es lo que está ocurriendo con estas dos bienaventuranzas. Su enseñanza también es diferente aquí. Por ejemplo, la primera bienaventuranza de Mateo 5:3 indica la condición espiritual de alguien que está, aquí me faltó, que está delante de Dios. Cuando el Señor Jesús está diciendo bienaventurados los pobres en espíritu, se está refiriendo a una situación del corazón, no de las cosas materiales, sino ser pobre delante es decir, Dios, delante de ti absolutamente no tengo todo, tú eres mi todo para mí, tú eres mi ayuda, yo dependo completamente de ti, perdón. Y pobre de espíritu significa humillación, una humillación completa, de decir, no poseo absolutamente nada, solamente Dios es el único que está conmigo. Y en cambio, en Lucas capítulo 6, versículo 20 cambia. La segunda, ¿qué pasó? Déjenme ver, aquí está, ya regresó. Okay. Me juega ruda la computadora. La segunda bienaventuranza, que dice bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Ahora aquí indica la pobreza, ahora sí, aquí indica la pobreza de cosas materiales, es decir, de aquellos que carecen de casa, alimento, vestido y etcétera. Entonces, leer el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas hay que tener cuidado porque en algunas
ocasiones cambia el sentido, cambia la enseñanza. Y entonces hay que tomar en cuenta esto. Bien, bueno, es una observación exegética porque a veces pensamos que lo que dice en un evangelio dice lo mismo en otro evangelio y a veces no es así. Hay que tener cuidado. Bien, ahora vamos acá. La bendición del generoso. David comienza con una bienaventuranza en los versículos del 1 al 3, pero indirectamente se está refiriendo a él. David era un hombre generoso, bondadoso, era un hombre de buen corazón, era un hombre que pensaba en la gente necesitada. Y David fue un hombre generoso y dice, como rey cumplió el mandato de Dios, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Este pasaje en Deuteronomio 15:11 lo cumplió David. David amaba la palabra de Dios, leía la palabra de Dios y aquí está diciendo que abrirás tu mano a tu hermano y al pobre y menesteroso en tu tierra. Ahora vamos a ver en 1 Samuel 30:26, por favor, para que veamos cuál fue la reacción de David. 1 Samuel, capítulo 30 y versículo 26, por favor. Si alguien es rápido en esgrima, que nos lea. 1 Samuel 30:26, por favor. Y cuando David llegó, sí. Dividió el botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos. Muy bien, entonces vemos aquí, gracias hermano, vemos aquí cómo David estaba compartiendo lo que había ganado en una batalla contra los amalecitas y del botín, de ese botín lo manda a diferentes lugares. Ahora fíjense bien, vamos a seguir leyendo, versículo 27. Vamos a ver, dice, lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jair, en Aroer, en Simot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jeramel, en las ciudades del Ceneo, en Norma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos lugares donde David había estado con sus hombres. Fíjense bien hasta dónde estuvo repartiendo del botín. Qué tan grande había sido la ganancia de esa guerra que se dio el lujo de repartirlo en varias ciudades. Pero porque David era generosa. No pensaba. David pudo haber dicho, bueno, si yo me lo gané en la guerra y solamente yo y mis soldados nos quedamos con el botín. Pero no, lo repartió a otros. ¿Por qué lo repartió a otros? Porque otra vez el texto dice, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Y David estaba pensando en la gente de esos pueblos que posiblemente estaban pasando por necesidad y les envía del botín. Entonces era un hombre generoso. Número 2, como rey hizo misericordia a Mefiboset. ¿Quién fue Mefiboset, hermanos? ¿Recuerdan? Fue el nieto del rey Saúl, fue el nieto, pero era el hijo ¿de quién? De Jonatán, exactamente. En los tiempos antiguos y especialmente en los tiempos bíblicos, cuando subía una familia al trono o cuando usurpaba el trono, la familia que había estado antes era cortada completamente. La desaparecían porque no querían una rebelión, porque no quería que hubiese un familiar que se levantara con el nuevo rey o con el nuevo reinado. Pero David no fue así. David tenía un cariño muy especial por su amigo Jonatán y entonces mandó a buscar a alguien que fuera su descendiente y le dijeron, bueno, había un hombre que se llamaba Siba, que era el siervo de Mefiboset, y Siba le dice, sí, hay un descendiente de Jonatán, se llama Mefiboset, pero está lisiado, porque siendo niño, su ama, que lo llevaba en brazos, se le cayó y se fracturó las piernas y ya no pudo caminar. Entonces David manda a llamar a Mefiboset. Lo que podía hacer David desde el punto de vista de ese tiempo era haberle quitado la vida a Mefiboset, porque Mefiboset era descendiente de Saúl y podía reclamar el trono, pero no lo hizo. Entonces, como rey hizo misericordia con Mefiboset y le regresó todas sus propiedades. Vamos a 2 Samuel 9, de 9 al 10, por favor. 2 Samuel
9, del 9 al 10. También, si alguien nos quiere leer, por favor. Segunda de Samuel 9, del 9 al 10. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa, y tenía 7 hijos y 20 siervos. Muy bien, entonces veamos qué cosa tan especial hizo David. Le regresó todas sus propiedades a Mefiboset y además lo llevó al palacio para que comiera a su mesa. Bien, entonces aquí está un ejemplo más de generosidad de David. 3. Como rey proveyó de sustento a los levitas. Los levitas eran la familia o eran la tribu que servía en el templo, en las cosas sagradas para Dios, en las fiestas que tenían que celebrar, en los sacrificios, y había que sostenerles porque recordemos que los levitas no tuvieron propiedad en la repartición de la tierra prometida, porque estaban dedicados para el servicio de Dios. Entonces David lo sustentó y dice: no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Eso lo dice Deuteronomio 14:27. Ahora vamos a ver Primera de Crónicas 28, 11 al 13, por favor. Primera de Crónicas 28, del 11 al 13. También, por favor, que nos lea alguien. Del 11 al 13, Primera de Crónicas 28. David dio a Salomón, su hijo, el plano de todos los templos, sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras, y la casa del propiciatorio. Así mismo el plano de todas las casas. Sí, está bien, sí. Así mismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los santos de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de las casas de la casa de Dios, para las tesorerías de las cosas santificadas. También para los cuerpos de los sacerdotes y los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová, para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Muy bien, es una cosa interesante que se menciona aquí la palabra tesorerías. Tesorerías, es decir, de donde se almacenaban los recursos para poder sostener la obra del Señor dentro del templo, dentro de los sacrificios o las fiestas sagradas que había que realizarse, y los levitas y los sacerdotes estaban al tanto de eso. Entonces David estaba proveyendo para que no les faltara nada y se dedicaran de lleno al servicio del Señor. Entonces David era generoso o fue generoso en estos aspectos. Bien, vamos a ver aquí. En este salmo, en el Salmo 41, hay 7 promesas para aquella persona que piensa y que está dispuesta a ayudar al pobre. Fíjense bien, cosa muy, muy especial. En ningún otro pasaje de la Biblia hay tantas promesas como en este pasaje para aquel que piensa en el pobre. Vamos a ver, por ejemplo, en el versículo 1, regresemos al Salmo 41. Salmo 41 para que veamos cómo aparecen estas promesas. En el versículo 1 dice de la siguiente manera: bienaventurado el que piensa en el pobre, y bien, ahí viene la primera promesa. En el día malo, ¿qué va a hacer el Señor? Lo va a librar en el día malo. Así está una promesa. Ahora viene la segunda promesa en el versículo 2. Jehová lo guardará. Alguien que nos lea el versículo 2, por favor. Todo junto, el versículo 2. En este versículo 2 hay 4 promesas, fíjense bien. Aquí están. Jehová lo guardará, le dará vida, será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. 4 promesas en ese versículo 2. Entonces, Dios tiene un cuidado muy especial en aquella persona que está dispuesta a apoyar, a ayudar al pobre. Bien, número 5. Vamos a ver, punto número 6, versículo 3. Dice: Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Dios va a tener un cuidado cuando esté enfermo, cuando esté pasando por situaciones de gravedad en su cuerpo. Dios va a tener atención por él. ¿Por qué?
Porque ese hombre ha tenido cuidado de aquellos que están necesitados. Y número 7, dice, mundirás toda su cama en su enfermedad. Es decir, que harás que su cama sea blandita. En ese tiempo, las camas eran duras, no eran como camas o los colchones modernos que son blanditos, que son de plumas de ganso. Y no, en ese tiempo no, las camas eran duras. Pero dice, Dios le va a hacer blandita su cama para que pueda soportar la enfermedad. Entonces Dios le está prometiendo 7 promesas a la persona que piensa en el pobre. Fíjense bien, qué bendición es esto. Entonces, voy a volver a regresar. No se trata de política. No se trata de política, pero fíjense bien, ¿tendrá razón el presidente o no tendrá razón el presidente? Porque dice aquí, por el bien de todos, primero los pobres. Es decir, que si pensamos en los pobres, nos va a ir bien a nosotros. Porque dice la palabra del Señor, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces nos va a ir bien. Fíjense bien qué cosa tan especial. Bueno, entonces regresando a este punto, aquí están estas bienaventuranzas. Ahora, aunque es generoso y tiene estas 7 promesas, ¿se llega a enfermar o no se llega a enfermar el generoso? Pues sí, se llega a enfermar. El hecho de que estemos en una buena relación con Dios no significa que todo va a estar feliz, tranquilo, sin problemas, de que estaremos exentos de preocupaciones, de luchas. No, al contrario, a veces hasta hay más situaciones graves. Y podemos ver en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, que los hombres que vivieron, hombres y mujeres que vivieron consagrados a Dios, siempre pasaron por momentos difíciles. Por ejemplo, ¿le pasó a Moisés algo difícil? Sí, tuvo sus problemas. Y a Noé también. A David, pues con mucho más razón que lo que estamos viendo. Al Señor Jesús, que vivió una vida consagrada al 100%, también hasta fue rechazado por la gente. ¿Recuerdan el famoso texto de Juan 1:11? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, cómo el Señor Jesús, llevando una vida en plenitud de completa consagración, sin embargo tuvo problemas. Entonces, los generosos también se enferman, y es lo que está diciendo aquí este salmo. Veamos aquí. Dice aquí el versículo 8, la gente pensaba así, cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Estaban pensando así de David. No, David ya cayó enfermo. No, con esta enfermedad que le cayó. No, tiene apendicitis, tiene gastritis, tiene colitis, tiene esto y lo otro. No, ¿qué se va a levantar este pobre hombre? Así pensaba la gente, porque lo veían tan enfermo, tan desgastado. No sabemos en qué época se enfermó. Posiblemente fue después de una batalla, posiblemente fue cuando estaba en su ancianidad, quién sabe, no se menciona, pero el hecho es que sí experimentó una enfermedad. Ahora veamos esto. ¿Qué condiciones? ¿Cuáles son las condiciones que presenta aquí David de su enfermedad? Primero, David consideraba que su pecado era la causa de su enfermedad. Vamos al versículo 4, por favor. Versículo 4, también alguien que nos lea. Versículo 4. Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Muy bien, entonces David atribuía que, pues, en alguno de los pecados que él había cometido en el pasado, era la causa de su enfermedad. Y bueno, pues, hoy en la actualidad, cuando se estudia la medicina, se puede ver que hay ciertos factores psicológicos, anímicos, que producen enfermedades, ¿sí? Por ejemplo, un estudiante cuando va a presentar su examen y está preocupado por ese examen, pues le duele el estómago, o a veces anda con la mano bien temblorosa, que no se puede controlar, se le nubla la visión. Entonces, la situación anímica produce un cambio. Y hay personas que cuando están llenas de nerviosismo, pues se desmayan o les pasa algo en su cuerpo porque pues eso les afecta tanto, ¿sí?
Hay personas que de una impresión grande se desmayan porque no pueden soportar esa impresión. Entonces, David atribuía que por algún pecado en especial que él había cometido, es que ahora él estaba así enfermo y le suplica a Dios que le ayude. Bien, ahora vamos a ver aquí. David pensaba que también sus enemigos deseaban su muerte, que había esa tensión fuerte que a causa de sus enemigos, por eso se había enfermado. ¿Cómo nos sentimos cuando nos dan una mala noticia? ¿Cómo nos sentimos cuando alguien llega a nuestra casa y nos da una mala noticia? ¿Qué crees? Ya se murió la abuelita. O te vengo a dar una mala noticia. Hubo un accidente en la carretera y ahí iba nuestro primo. ¿Y cómo se siente uno? Mire, déjenme contarles una anécdota. Hace años venía un hermano aquí en la iglesia, el hermano Amado, no recuerdo su apellido, no sé si alguien se acuerda de él, y venía aquí a la iglesia y su esposa se enfermó y resulta que tuve que ir al ISSSTE para visitar al hermano que estaba ahí por la situación de su esposa, y estando ahí en la espera, en urgencias, se me acerca una señora y me dice, oiga, ¿no podría ayudarme? Y yo pensé en dinero, yo pensé, pues casi siempre es a veces así, y digo, sí, ¿en qué puedo ayudarle? Dice, mire, necesito que vaya usted a darle la noticia a mi familia que vive por Los Patos, por acá, por Chimalhuacán, por Los Patos, de que tuvimos un accidente. Dice, y uno de nuestros familiares está muy, muy grave. Bueno, pues, después de hablar con el hermano Amado ahí en el ISSSTE, le dije, pues voy a apoyar a esta persona. Me dieron la dirección, fui hasta Los Patos, de allá me traje a la persona, a una señora para el ISSSTE, y cuando llegamos al ISSSTE, la persona que me había mandado le dijo a su familiar, ya se murió nuestro familiar. Para esa persona fue un impacto tremendo. Entonces, los enemigos de David estaban acechándolo de una manera tan fuerte que posiblemente David recibía esa impresión de lo que estaban tramando sus enemigos. Fíjense bien lo que dice acá en el versículo 7. Vamos al versículo 7 del Salmo 41. Versículo 7, todos juntos. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal diciendo de mí. Y ahí viene el versículo 8, ¿sí? Entonces, estaban murmurando contra él, estaban hablando mal contra él. Y pues eso le hacía sentir mal a David. ¿Y qué ocurre con una persona que está enferma y le llega una mala noticia? Pues se enferma más. Se enferma peor, se agrava más la situación. Por eso es que luego los médicos no quieren que vayan visitas o que no les digan nada. Dicen, no, déjelo descansar, deje que se recupere, deje que esté ahí, no vaya a decirle nada negativo porque está delicado, ¿sí? Entonces, David se sentía en una situación así muy crítica y los enemigos estaban murmurando contra él. Bien. 3, David lamentaba que su mejor amigo, ahora aquí venía ese problema, un amigo muy íntimo de él, que no dice quién era, ahorita vamos a sugerir algunos de ellos, resulta que le estaba causando un serio problema. Vamos al versículo 9, por favor, todos juntos. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Les quiero hacer una pregunta, ¿qué es el calcañar, hermanos? Es el talón, exactamente, es el talón, ¿sí? ¿Se acuerdan que esa palabra calcañar aparece en Génesis capítulo 3? Que tiene que ver con la primera profecía del Señor Jesús. Bueno, entonces la palabra calcañar significa talón. Quiere decir, cuando pisoteamos a alguien o pisoteamos algo, lo hacemos con el talón porque ahí está la mayor fuerza. ¿Sí? Pisoteamos y pegamos duro. Entonces ese amigo estaba pisoteando, por decir así, en un sentido figurado, a David. Y dice, ese amigo que comía conmigo, ese amigo en quien yo confiaba,
Y pues qué lamentable. Hay una historia de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que muchos judíos fueron apresados, fueron llevados a los campos de concentración. Algunos de ellos murieron en la cámara de gases, otros fueron fusilados y pobres judíos sufrieron mucho. Se dice que 6 millones de judíos fueron al sacrificio, se le llama el Holocausto, allá en Alemania, y sufrieron y murieron muchos judíos, 6 millones propiamente. Bueno, hay una historia muy triste porque se dice que había un judío que estaba encarcelado, los nazis lo habían tomado, estaba encarcelado, estaban esperando ya transportarlo a un campo de concentración, lo estaban interrogando porque le querían quitar todas sus pertenencias, lo estaban interrogando y resulta que ese hombre se resistía y hasta los mismos nazis que lo estaban interrogando se asombraban de la resistencia que tenía ese judío, ¿sí? Pero un día un interrogador llega y le dice, ¿sabes quién te echó de cabeza? ¿Quién te defraudó? Tu propio hijo. Cuando supo eso, ese día se murió. Le causó tanta impresión que su hijo lo haya traicionado, que se murió. Entonces, cuando alguien tan querido, tan estimado por nosotros, nos decepciona, sentimos dolor, lloramos. Decimos, pero ¿por qué hizo esto? ¿Por qué me defraudó? ¿Por qué me está lastimando? ¿Por qué me está afectando si llevábamos bien nuestra relación? Y es lo que dice aquí David. Ahora vamos a ver aquí. Puede haber 3 casos que se refiere al Salmo 41, versículo 9. Puede ser Aitofel. ¿Quién era Aitofel? Aitofel era un consejero de David. Era un consejero de alta estima para David. Pero resulta que en la rebelión de Absalón, Aitofel traiciona a David y se va con Absalón. Ese posiblemente puede ser el que está pensando David aquí. Algunos comentaristas dicen, si usted tiene algún comentario sobre los salmos y puede leer este pasaje, dicen que posiblemente fue Aitofel. Bueno, vamos a ver tres opciones. Vamos a 2 Samuel 15:12, por favor, para que veamos quién es este hombre. Segunda de Samuel 15:12. Segunda de Samuel 15:12. Y alguien, por favor, que nos lea este texto. Muy bien, ahí se menciona que Aitofel era el consejero de David, pero la actitud de Aitofel fue de ingratitud porque le dio la espalda a David y después se une a Absalón. Vamos ahora, por favor, al 16:23, allá adelantito, para que sigamos viendo esta situación de Aitofel. 16:23. Aitofel. En aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel. Tanto con David como Absalón. Muy bien, era un hombre muy sabio, era un hombre muy prudente, sabía dar buenos consejos y por eso David lo considerado como su consejero y luego también se pasa a Absalón. Aquí se menciona. Y por último, aquí 17:23 también allá adelantito, por favor. ¿Qué sucedió con Aitofel 17:23? ¿Por qué se ahorcó? Porque ya no le hicieron caso de su consejo. Y al no hacerle caso a su consejo, entonces estaba en un serio aprieto contra el rey David y sabía que David lo iba a buscar terminando su problema con Absalón. Lo iba a ir a buscar. Y antes de que mejor David fuera a buscarlo, mejor se ahorcó. Fíjense bien qué situación tan tremenda de este hombre. Bien, ahora
Vamos a ver a Mefiboset otra vez. ¿Quién era Mefiboset? ¿Quién dijimos que era Mefiboset? El hijo de Jonatán. Bueno, el rey David lo lleva al palacio, le da comida o cenaba con el rey todos los días allá en su mesa, le dio todas sus propiedades, pero fíjense bien qué hizo el tremendo de Mefiboset. Digo tremendo porque así es. Vamos a 2 Samuel 9:13, por favor. 2 Samuel 9:13. Muy bien, ahí está el privilegio que él tenía. Tenía el privilegio de sentarse a la mesa del rey todos los días. Pero fíjense bien lo que hizo. Vamos ahora hasta 2 Samuel 16, del 1 al 3. 16, del 1 al 3. A ver, alguien que nos lea, por favor, esos tres. ¿El 3 todavía? Muy bien. Fíjense esa última frase del versículo 3. Mefiboset se había quedado en Jerusalén, y claro, era lisiado, pero se había quedado en Jerusalén aprovechando la rebelión de Absalón para poder tomar el reino. Dice otra vez el texto, dice, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre, ¿sí? Entonces ahí hubo una traición. Mefiboset se aprovechó de la rebelión de Absalón para poder ahora quedarse con el reino. Entonces, esa era una traición. Era quitarle el trono al rey David. Y bueno, pues después de lo que hizo. Y ahora vamos, pues ya sabemos de Absalón. Absalón, ¿quién era? Era el hijo de David, el mismo hijo de David, y que se rebela contra él. Entonces, qué situación tan tremenda. ¿Quién creen ustedes que se está refiriendo el texto? Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Quién creen que ustedes? ¿Quién vota por Aitofel? No vamos por votaciones, ¿verdad? Bueno, mi hermano dice que es Aitofel. También. De lo que había pasado con Betsabé, es cierto, muy bien, es muy buen argumento. Bueno, pero están los tres, está Aitofel, está Mefiboset o está Absalón, cualquiera. Este pasaje, estas palabras que dice aquí David, son palabras proféticas, porque este pasaje aparece en el Nuevo Testamento, aparece en el Evangelio de Juan, y ahora vamos a ver aquí. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 18, el Señor Jesús dice, no hablo de todos, ¿pueden ver las letras negras? Porque como que no se ven muy bien. No hablo de todos vosotros. El Señor Jesús estaba en el aposento alto, estaba con sus discípulos, era la última noche que iba a estar con ellos, les estaba dando indicaciones de su partida, y dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Este es el texto del Salmo 41:9. ¿Y a quién se está refiriendo el Señor Jesús? A Judas. A Judas. Entonces, ¿qué eran Aitofel, Mefiboset y Absalón? Pues un tipo de Judas, porque traicionaron al rey David, de la misma manera como Judas traicionó al Señor, ¿sí? Y el Señor toma ese pasaje. Estas palabras que aparecen en el Salmo 41
se cumplen en la persona de Judas. Fíjense bien qué cosa tan tremenda, ¿sí? David tal vez no pensó la trascendencia de estas palabras, no estaba en su tiempo todavía el que se cumpliera esta profecía, pero estaba siendo utilizado por el Espíritu de Dios para hablar acerca de lo que iba a acontecer en la vida del Señor Jesús. Bien, entonces vamos aquí ahora adelante. Vamos ahora la oración del generoso. Primero vimos lo bienaventurado que es el generoso y las 7 promesas que Dios le hace cuando piensa en el pobre. Vemos también aquí que se enferma el generoso y las situaciones que le están pasando. Y ahora vemos la oración. Dice: mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. Salmo 41, 10. Ahora aquí David está pidiendo que Dios le ayude a poder levantarse de esa enfermedad que está pasando, ¿sí? Aquí vamos a encontrar, en este pasaje, vamos a encontrar 5 cosas que está pidiendo David. Número 1, pide misericordia porque depende de Dios y además ha ayudado al pobre, como lo vimos en los versículos del 1 al 3. Le está pidiendo a Dios: Dios, ayúdame. Mira, Señor, yo pensé en el pobre, ahora piensa en mí, por favor. Ayúdame, sácame de esta enfermedad, de lo que me está pasando, Señor, tú ten piedad de mí. Y está clamando a Dios. 2, anhela ser levantado de su lecho de dolor, versículo 10, ahí lo menciona. Quiere ser un instrumento en la justicia de Dios, porque dice: les daré el pago. No se estaba vengando, además David era el rey y él tenía el poder de hacer justicia. Pero le pide al Señor que le ayude en eso. Ruega porque su enemigo no se burle, versículo 11. Y 5, agradece a Dios que le ha sustentado. Entonces David está clamando a Dios que le ayude en su vida y que lo pueda sacar de esa situación, porque David ha tenido un buen corazón hacia la gente y ahora desea que Dios también piense en él, ¿sí? Y miren, Dios, como hemos visto en Hebreos 6:10, Dios no es injusto para olvidar la obra que se hace en su nombre. Dios no es injusto. Y Dios sacó muchas veces de tantos aprietos al rey David. Y esto no iba a ser la excepción. Dios lo iba a seguir ayudando, como lo está haciendo con nosotros también. Dios sigue actuando de la misma manera en nuestras vidas. Muy bien, ahora vamos aquí adelante. La doxología. Termina el Salmo 41 con estas palabras: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Esta frase, con pequeñas variantes, casi aparece al terminar cada uno de los 5 libros del libro de los Salmos, de la estructura del libro de los Salmos, ¿sí? Ahora vamos a ver, ¿qué es una doxología? Una doxología, primero, en la fe cristiana, la doxología es un canto, como decía nuestro hermano Alfonso, es un canto que exalta a Dios en su majestad, en sus obras y en su Trinidad. Por ejemplo, si el canto menciona a la iglesia, ¿será una doxología? No, porque la doxología está centrado solamente en la presencia de Dios. Se usa la doxología para terminar el culto cristiano, porque se utiliza como una bendición que pedimos a Dios, pero en forma cantada, ¿sí? Y la doxología está centrada en la alabanza del único y verdadero Dios nada más, ¿sí? Por eso, cuando el hermano que está dirigiendo dice: vamos a cantar la doxología, es para reconocer la majestad, la grandeza de nuestro Dios. Entonces, eso es lo que es la doxología. Entonces, para que no nos caiga de extraño cuando el hermano que está dirigiendo el servicio nos diga: hermanos, vamos a cantar la doxología. Ahí en el seminario aparecen 2 doxologías. A una se le llama la mayor, a otra se le llama la menor. ¿Por qué son mayor y menor? ¿Quién sabe? No lo sé. Pero son 2 doxologías, ¿sí? Entonces, ahí está la razón. Ahora vamos a ver esto ya para terminar. Vamos a ver aquí. ¿Qué debemos de pensar para nosotros de este salmo? ¿Dios nos sana hoy en la actualidad o no nos sana? Sí, claro que sí. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y miren esta promesa tan tremenda en Éxodo capítulo 15, versículo 26. Vamos a leer este texto, porque aquí ya no me alcanzó todo el espacio, pero vamos a Éxodo capítulo 15, versículo 26, por favor. Éxodo 15, 26.
A ver, todos juntos, vamos a leer, todos juntos. Éxodo capítulo 15 y versículo 26. Fijémonos la recomendación que nos hace el Señor en este maravilloso pasaje. Dice así, todos juntos, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Miren qué promesa tan tremenda. Pero esa promesa implica también el cumplimiento de su palabra. Si guardamos su palabra, si caminamos correctamente, está la promesa de que ninguna enfermedad vendrá a nuestra vida. Eso no significa que no nos vayamos a morir. Sí, vamos a morir tarde o temprano. Pero miren, hay ejemplos en la Biblia, claro, no todos, pero hay ejemplos en la Biblia de los siervos de Dios que murieron de vejez, no murieron de enfermedad, no, murieron de viejitos. Simplemente cerraron los ojos y ya el Señor se los llevó, pero no por enfermedad. ¿Y por qué ocurre eso? Porque en su vida llevaron una relación correcta con Dios. Dice aquí otra vez el pasaje, fíjense bien lo que dice el texto. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, aquí viene la promesa, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces tomemos en cuenta esto. Ahora, veamos lo que el Señor Jesús hace a nuestro favor. Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y nuestros dolores. Y luego dice aquí Lucas 4:40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. ¿Tenía poder para sanar el Señor? Claro que sí. ¿Tiene poder el Señor de sanarnos hoy? Sí. Entonces, Dios quiere hacer eso, pero tenemos que confiar en Él, tenemos que serle fiel a su palabra, tenemos que caminar en su voluntad, y Dios va a actuar, porque Dios es bueno. Déjame decirles esto de una manera pues muy personal y no quiero hacerle por orgullo, pero yo he estado orando, Señor, no permitas que me enferme, no permitas que me enferme, no permitas que me enferme. Y le pido al Señor que me ayude a mantenerme bien, ¿sí? Y podemos orar así. Señor, no permitas que me enferme. Y utilízame en tu obra a hacer lo que tú quieres, a cumplir tu propósito, pero no me enfermes. Y mire, Dios es bueno. Dios es el que tiene la salud en sus manos y nos quita de la enfermedad. Claro, no significa que no nos enfermemos en un momento dado, sí, pero Dios nos va a sanar. Aquí está la promesa. Entonces, lo que David experimentó clamando a Dios, sanándole, también lo podemos experimentar también nosotros, ¿sí? Si le buscamos con todo nuestro corazón. Bien, hermanos, ¿qué aprendemos de este salmo? ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Alguien